Buenas noches, bienvenidos al Economista TV. Soy Alejandro Radonskic y vamos a tener un programa excelente y de lujo. Como siempre me acompaña Denise Schmois. Buenas noches. Hoy repito lo de lujo, porque tenemos el honor de presentar a Andrés Malamud, politólogo, co-conductor del podcast Fenómeno Barrial y autor de su último libro, El Bebé, como lo llamó recién fuera de cámara, Operación Argentina, junto a Astrid Picchielny. Bienvenido, Andrés. Gracias por la invitación. Bueno, Andrés, hay grandes temas, grandes valores de la historia argentina asociados a personas, ¿no? Por ejemplo, educación, Sarmiento, bandera, Belgrano, independencia, San Martín, territorio / Patagonia, Roca, democracia. Alfonsín, gracias por hacérmela fácil. No solamente porque es uno de los fundadores de esta última ola, sino porque esta última ola fue la única que se mantuvo. Entonces hoy vivimos, más de 40 años después, en un sistema del que él fue fundador. Y se parece así a varios otros personajes de la historia del mundo, algunos más, otros menos conocidos. A mí me interesa destacar siempre a Mário Soares, el caso del Partido Socialista Portugués, porque a diferencia del caso español, donde hubo un Adolfo Suárez y después un Felipe González, fue el primero, el que hace toda la transición y se tiene que tragar los costos de esa transición. Adolfo Suárez pagó los costos, Felipe González se llevó los réditos en España. Acá Alfonsín cargó con la herencia pesada, no solamente el mérito de la democracia, sino también el costo de la democracia. Bueno, el cuerpo humano tiene indicadores cuantitativos de salud, menciona algunos, no sé, colesterol, glóbulos blancos, plaquetas. ¿Hay algo similar para mensurar la salud de la democracia y, en tal caso, cómo está hoy la democracia argentina? En la época de Alfonsín, el problema era la fragilidad democrática. El temor es que se rompiera. Hoy hablamos de calidad democrática. La democracia resiste, pero puede ser mejor o peor. Y Philip Schmitter, un politólogo norteamericano que vive en Europa y que conoce bien América Latina, sostiene que el mejor indicador de consolidación democrática es el aburrimiento. Que cuando vos llegás a un país y la política es aburrida es porque la democracia funciona bien. Esto es obviamente medio chistoso, pero no tanto. Hay varias maneras de medir la calidad democrática y casi todas están hechas basadas en democracias que ya conocimos y no en las democracias que vienen. Y esto es lo fascinante, la democracia siempre fue un blanco móvil. La democracia surge en Atenas, y en Atenas era nada parecido a lo que tenemos hoy, no era liberal, no había derechos individuales. Al individuo que más se destacaba y que podía influenciar a los demás, le daban el ostracismo, lo echaban por 10 años. Y en esa época 10 años era toda la vida. A Sócrates le hicieron tomar cicuta. La democracia era iliberal en sus orígenes. Y varios siglos después se encuentra con el liberalismo, que son los derechos individuales y el control del poder. La democracia que nosotros conocimos es la democracia liberal. Voluntad mayoritaria, soberanía del pueblo, y derecho de las minorías. Control del Estado, control del poder, es decir, antimayoritarismo. Tribunales electorales, jueces. Los jueces no son democráticos, al contrario, están ahí para evitar que la mayoría se torne tirana. Y hoy estamos pasando una nueva etapa, pero juzgamos la etapa que viene con las herramientas de la etapa que se fue. Y entonces estamos siempre insatisfechos. Tenemos que encontrar una manera de medir mejor la democracia que se está formando, que no es aquella que conocimos. Me meto de lleno en el libro, particularmente en el último capítulo, donde plantean la pregunta de si mi ley es péndulo o punto de inflexión, que vos esquivás muy bien, casi sin que nos demos cuenta, así que traigo la pregunta a la mesa para saber qué es para vos, si es péndulo o bisagra, y en todo caso, de qué depende que termine siendo la una o la otra. A ver si consigo esquivar acá también. No, hay algo interesante que aprendí con los años, con la edad. Y es que el éxito y el fracaso muchas veces se miden de manera parcial. Por ejemplo, Alfonsín fracasó económicamente, pero triunfó políticamente. Alfonsín nos legó democracia e hiperinflación. ¿Fue un presidente exitoso o fallido? Las dos cosas. Lo más importante en el largo plazo termina siendo la democracia. Hoy los argentinos lo valoran por lo bueno que dejó. Y en parte porque vieron que después los que vinieron siguiendo a Alfonsín tampoco consiguieron resolver la economía. No era tan fácil. La expectativa con Milei es que haga algo parecido con lo que le faltó a Alfonsín, y a Menem y a los Kirchner, que arregle la economía sin romper la democracia. Va a hacer muchas cosas desagradables en el medio. Si él consigue estabilizar la macroeconomía sin romper la democracia, será un presidente exitoso, aunque haya maltratado a mucha gente y aunque haya cometido muchos adornis.
hay una premisa que tiene que ver con lo que venís planteando en el libro, que es el valor de la democracia fiscalista. Y el otro día, en la presentación del libro en la UBA, Mara Pegoraro te preguntaba por qué necesariamente es bueno, ¿no? Así que retomo esa pregunta. Bueno, podemos contestar objetivamente por qué una democracia que no gasta más de lo que tiene es buena, o podemos contestar con comparación. Empiezo con la segunda. Comparamos. Los países que nos gustan tienen las dos cosas: democracia y orden fiscal. Chile, con gobierno de izquierda y derecha; Brasil, con gobierno de izquierda y derecha; Uruguay, por supuesto. Todos tienen algo de déficit, todos tienen algo de deuda, pero tienen reputación como para que les presten y pagan o rolean, que es lo que se hace cuando hace falta. Así que primero, los países que nos gustan tienen las dos cosas. Segundo, objetivamente, ¿por qué hay que ser democrático? Porque mata menos gente la democracia que las alternativas. ¿Por qué hay que ser fiscalista? Porque si no quebrás. Argentina se la pasa quebrando, es el país que tuvo más recesiones desde 1960 en adelante, y el país que tuvo más defaults de la historia. Y no estamos contentos con eso. Ahora, Mara lo que quería decir es, ¿y si no alcanza? Si vos tenés democracia y orden fiscal y sin embargo te falta desarrollo o equidad, que es cierto. Y ahí descubrís que democracia y orden fiscal son condiciones necesarias, pero no suficientes. Hay que agregarle algo más. Andrés, ¿qué nos dice la estadística comparada sobre el 2027 de Milei? Primero, si va a poder competir, porque recordemos que el anterior presidente Alberto ni compitió por su reelección. Y segundo, si lo logra, si logra candidatearse, ¿qué chances tiene de ganar, de reelegir? En América Latina, hasta hace una década, la reelección presidencial se daba una tasa del 95%. De cada 100 presidentes, 95 reelegían. Los dos casos fallidos eran un nicaragüense y un dominicano. Y de repente llega la década pasada, pierde la reelección Macri, pierde la reelección Bolsonaro y no se le atreve a Alberto Fernández. ¿Qué pasó? Bueno, lo mismo que en Estados Unidos. En Estados Unidos era mucho, fíjense, más baja. La tasa de reelección no era 95, era 75. 3 de cada 4 intentaba y reelegía. 1, Carter, perdía. Vivimos tiempos de persistencia democrática y efemereidad, estoy inventando la palabra, condición efímera de los gobiernos. Sí, sí. Una cosa es buena y otra es mala. Hoy los gobiernos son efímeros, pero no son sustituidos por generales, no hay golpe de Estado. Entonces lo que hace la gente es sacárselo de encima por vía democrática. Adam Przeworski, un politólogo, dice: la democracia es un sistema en el cual los partidos pierden elecciones. Porque ganar elecciones se gana en dictadura también. Las dictaduras hacen elecciones y las ganan. Las democracias hacen elecciones y a veces las pierden y aceptan el resultado. ¿Qué chance tiene Milei? Hoy el patrón es no reelegir. Lula está a punto de romperlo. Así que no sacamos porcentaje de 5 años, de 10 años, tratamos de mirar grandes números, largo plazo, pero hasta ahora parece que hay una ola en la cual algunos oficialistas reeligen. Okay. En México no se dio porque no se permite la reelección, pero Claudia Sheinbaum era sucesora directa de Andrés Manuel López Obrador. Así que tiene 50-50. 50-50. Bueno, ¿a qué atribuís esto que lo resumiste también ayer en el podcast Fenómeno Barrial con las reelecciones se tornaron complicadas, ¿no? La evidencia respaldatoria es bastante contundente. ¿A qué lo atribuís? ¿Qué impacto tienen las redes sociales, los personalismos? Está en discusión eso. Por un lado, hay una cuestión que es estructural. Y estructural universal, pasa en todos lados. La generación joven va a vivir peor que sus padres. Nunca había pasado esto. Por supuesto, pasaba cuando había pestes, hambrunas o guerras. Pero en condiciones normales, la generación siguiente vivía mejor que la anterior. Y ahora ese horizonte se obturó. Esto genera insatisfacción. La insatisfacción busca el cambio. Yo voy a vivir peor, ¿por qué voy a votar a los que están? Lo otro son las redes sociales, la novedad de la tecnología, los tiempos, que nos cuesta mucho. Antes de la inteligencia artificial nos costaba saber cómo educar a nuestros hijos con las pantallas, y ahora con la inteligencia artificial no sabemos cómo educar a nuestros alumnos, no sabemos evaluarlos, no sabemos qué escribieron ellos. Esto es un desorden, y ese desorden lo que hace es favorecer la volatilidad. Entro en la coyuntura porque este último fin de semana finalmente se fue Adorni, entró a la cancha Diego Santilli, más que entró, ascendió, y esto puso en debate el rol del PRO en relación con el gobierno, porque ayer decías en el podcast, hay una homogeneización amarilla, ¿no?, dentro del gabinete. ¿Qué beneficios y qué perjuicios le trae esto al partido de Mauricio Macri? Ustedes habrán escuchado esto del peak and rule, que la experiencia recordada no depende de la duración de la experiencia, depende del momento de más intensidad y de la manera en que se termina. Y lo de Adorni se termina bien,
para el gobierno, porque se termina con el Colorado, que es como se terminó el caso Spert, con alguien simpático que es ganador. El Colorado les permitió ganar las elecciones bonaerenses. La peor consecuencia se le sube al PRO. Todo este escándalo de Adorni le hizo más daño al PRO que al gobierno. Primero por la renuncia de Esteban Bullrich, que deja al PRO sin su principal bandera, republicanos y honestos. Y segundo porque lo que había del PRO en el gobierno hoy es más pro gobierno que antes. Cuando asume el Colorado dice, vine a trabajar por la reelección de Milei. No es lo que quiere Mauricio Macri. Así que ahí te das cuenta que el PRO quedó vaciado, no solamente de espíritu, quedó vaciado de dirigentes. ¿Y qué desafíos, además de la reelección de Milei, tiene Santilli ahora como jefe de gabinete? La reforma electoral. En sencillo, en cortito. Este sistema electoral no favorece a un gobierno que no tiene el 50% del apoyo, porque la segunda vuelta la perdería. Lo que tienen que hacer es construir un sistema electoral que le permita fragmentar a la oposición para ganar en primera vuelta. Las PASO son un instrumento que favorece a la oposición. El gobierno se disciplina desde el poder, la oposición desde una ley que te permite competir y perder con dignidad, como Sanz y Lilita en 2015. Si vos no tenés la posibilidad de competir y perder con dignidad, no competís, vas por afuera y te fragmentás. La misión de Santilli es encontrar apoyo suficiente para cambiar el sistema electoral, permitiéndole al gobierno que enfrente una oposición fragmentada. Andrés, retomo lo que decías recién acerca de Adorni y la llegada de Santilli, que me pareció muy interesante. Estás sugiriendo que pasa algo como, lo mencionaste también, Spert, que se va Adorni y se termina, digamos, se contuvo el daño, digamos, no pasó a mayores. Esa es la impresión que tengo. Y siempre la tuve. Por el cuento del chancho, no sé cuánto tiempo tenemos, pero es cortito. Ahí, tenemos. Sí. Un conjunto de prisioneros hacinados. Están en una celda que no tiene ni baño. Y gritan como locos hasta que el carcelero viene, un día abre la puerta y les tira un chancho y cierra. El escándalo es mayúsculo. Los tipos, además de estar ahí todos hacinados y sin baño, tienen un chancho que corre, ensucia y los muerde. Después de un par de horas, de un griterío imposible, viene el carcelero, abre la puerta, se lleva el chancho y la cierra. Y los prisioneros suspiran de alivio. Están igual que antes, pero se creen que están mejor. Adorni fue el chancho. Estaban todos gritando por Adorni, sacaron a Adorni y ahora hay una persona tranquila que lee los comunicados y aburre, y eso es fantástico. Bueno, con ese cuento vamos al corte, hacemos un corte y ya regresamos y seguimos conversando con Andrés Malamud. Ternium, acero para hacer. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Cada aeropuerto se identifica con 3 letras y cada pasajero también. Ella es Zen, ella es Fan, Rie. Y ellos están donde quieren estar. Acá, hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Todos los días un quilombo esto, y ahora encima acampan acá. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires Ciudad. Ya estamos de vuelta en este bloque con Andrés Malamud. Me tomo el atrevimiento de leer una definición que das en el libro sobre el final del glosario, que hay que felicitar por el humor que tiene esa sección, en el que definís a Patricia Bullrich como ecologista furtiva experta en autorreciclado. En los últimos meses, sobre todo por el caso Adorni, estuvo diferenciándose bastante del gobierno. ¿Crees que esos son inicios de un futuro autorreciclado o no hay lugar hoy para esos actos de rebeldía? Las dos cosas. Es un intento de autorreciclarse, ella quiere ser presidenta de la nación y al mismo tiempo no hay espacio para eso. Pero no es que lo diga yo, miremos ejemplos históricos comparados, no solamente en Argentina. ¿Quién fue presidente ganándole linterna a un presidente? No hay experiencias. A los presidentes se les puede hacer una interna y habitualmente se los puede dañar y se puede lograr que pierdan la general, pero no se les gana una primaria. Así que ella necesita o que Milei decida no ser candidato, o que ella sea la candidata en 2031. Me parece que no tiene paciencia y que Milei no la quiere de candidata. Por eso está haciendo lo que puede dentro de lo que tiene. Y es inteligente, pero su horizonte está muy limitado
por experiencia comparada. Si ella logra hacer una interna al presidente y ganársela, va a ser la primera vez. Te leo una lista, Andrés, de otras personas que en teoría también tienen interés de ir por la primera magistratura. Dante Gebel, Daniel Haddad, Jorge Brito, Carlos Melconian, Marcos Galperín, posibles outsiders que se mencionan en los medios, en algunos pasillos, en el Círculo Rojo para el 2027. Asumiendo de que tuvieran interés de participar, y en el caso de varios tienen bolsillos bastante profundos, Sí. ¿alguno de estos le ves posibilidad de incidir un poco en lo que se arme? Voy a evadirme del análisis psicológico del perfil individual para ver casos similares. Brito, por ejemplo, tiene el antecedente deportivo. Fue presidente del club de fútbol, Horacio Cartes en Paraguay, Silvio Berlusconi en Italia, Mauricio Macri en Argentina. Ahora, esto lo hablé con uno de los que mencionaste recién, y le decía esto, y él me decía, no, dice, no es el presidente de un club, es salir campeón. Macri salió campeón, marcó una época de Boca. Me parece que Brito no tiene la misma asociación con River saliendo campeón, más allá de algún caso. Después, el caso de Gebel, pastor protestante. En toda América Latina vemos un avance de las... Digo secta, no es depreciativo, en inglés secta es simplemente un grupo religioso, de las religiones evangélicas, protestantes. Argentina es el caso donde menos avanzaron. Y él tampoco se presenta como un pastor, él alguna vez lo presentaban de esa manera y después él decidió limpiar el currículum, no sé, otro Bloomberg, exactamente. Influencer. Sí, es un influencer que tiene un estilo reverencial, tipo pastor. Pero ahí hay un antecedente si él apela a esta gente que tiene una ética protestante, diría Max Weber. El catolicismo ya tiene su sacerdote y su papa. En los otros casos, tenés empresarios exitosos o economistas populares. Hay antecedente de todo eso, pero me parece que el mejor ejemplo o la principal razón por la cual toda esta gente piensa que puede ser no es porque se ven reflejados, es porque lo ven a Milei. Claro. Si este pudo, exactamente, si este pudo, ¿por qué yo no? Bueno, Andrés, te propongo hacer un viaje por la autopista Buenos Aires-La Plata y vamos a meternos en la interna del peronismo bonaerense, que parece ser todo el peronismo nacional. ¿Vos ves algún escenario en el cual haya una posible coexistencia entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof? ¿O el objetivo de Máximo es destruirlo a Kicillof o que llegue, digamos, muy maltrecho electoralmente a las presidenciales? Por la información con la que contamos, es lo segundo. Los Kirchner dijeron de ninguna manera que Kicillof será candidato. Y si lo es, no va a llegar. Eso no significa que no puedan eventualmente acordar, si es en beneficio mutuo. Pero identifico 4 grupos en el peronismo bonaerense. Los 2 que mencionaste, la Cámpora y Kicillof. El tercero es Sergio Massa, con mucha autonomía y como potencial candidato del kirchnerismo contra Kicillof. Y finalmente el grupo del juego y el territorio. Insaurralde es el principal representante, son los armadores que todos necesitan y al mismo tiempo todos quieren ver lejos, quieren que se vean lejos, con bolsillos cerca. Pero lo más importante para mí es que todo esto que estamos identificando es bonaerense. Si nos movemos y vamos a Salta, Tucumán, si vamos a Chubut, a Neuquén, el peronismo discute otros nombres. Así que estos nombres que son tan importantes, que están en todos los canales, en todos los diarios, son los que discutimos los ambacéntricos. El resto del país discute otra cosa. Y Milei es un producto del resto del país. Así que lo que sugiero es que miremos qué están haciendo los demás peronistas. ¿Y con quién preferiría Milei competir o tener enfrente con Kicillof, con los Kirchner? Con el resto del peronismo no parece, el del interior, porque lo ayudó más de lo que le confrontó. Tiendo a pensar, en parte de inferencia lógica, en parte de información fragmentaria, de que él prefiere enfrentarse a los Kirchner. Si es Máximo, mejor. Son candidatos más flojos que las alternativas. Y por eso tiene que perjudicar a Kicillof. Y de ahí los rumores de que este escándalo de Insaurralde, que era el armador territorial y del juego de Kicillof, fue filtrado por la CIDE. Que la intención que tenían era hacerle daño al candidato que tiene mejores chances dentro de la oposición. Pero estos son rumores. Traigo otro sector del peronismo, por si hacía falta alguno, sobre la mesa, que es esta rama federal que se lanzó hace poco con Juan Manuel Olmos, Guillermo Mitchell, Victoria Tolosa Paz, que en línea con algo de lo que planteas en el libro, traen que tendría que haber equilibrio fiscal en un gobierno peronista. ¿Crees que se está gestando un consenso sobre esto o que ni bien asuma el peronismo se terminó? Es buenísima esa. Creo que se está gestando un consenso, que ellos expresan bien, que queda gente fuera de ese consenso, simbólicamente Grabois, y que ese consenso se puede romper si el orden fiscal fracasa. Si a Milei le va mal y la gente sufre y hay una movilización en Plaza de Mayo, entonces los peronistas van a ser, como hacen siempre, van a ser pragmáticos y van a decir, la gente no quiere esto.
Mientras tanto, ellos quieren esto porque entienden que el electorado quiere esto. Porque esto está funcionando. Funcionando significa que está controlando la inflación. Por ahora no está creando empleo. Pero esto es importante, con Pablo Castro lo hablamos en el podcast. Tampoco está destruyendo empleo. O mejor dicho, hay empleo que se destruye, hay empleo que se crea, pero lo fundamental es precarización más que destrucción del empleo. Y la gente eso se lo banca porque la informalidad es la regla. Andrés, te propongo otro viaje, después volvemos a la coyuntura argentina. Brasil y Estados Unidos, ¿no? Dos países que tienen elecciones este año, una presidencial, otra legislativa. ¿Qué tan importante para lo que pase en Argentina en el 2027 es lo que pase en Brasil y Estados Unidos este año? Es bastante importante. Estados Unidos nos salvó. Estados Unidos es más importante que Brasil para Argentina, sobre todo a nivel presidencial. Brasil pesa como mercado, pero esa relación comercial es independiente de los presidentes. Si no era por Trump y Scott Bessent, Milei no recibía el rescate. Sin el rescate no salvaba la economía, y sin economía, como dice Toto Caput, la economía se lleva puesta a la política. Él perdía las elecciones intermedias y eso es muy complicado para un presidente hiperminoritario. Creo que el gobierno de Argentina tiene claro eso y que Toto Caputo está haciendo lo imposible para terminar de rolear la deuda y garantizar que tiene los pagos hechos hasta diciembre de 2027, porque ya no puede contar con Trump, claro. Pato Rengo. El riesgo Trump está ahora. Exactamente, el riesgo Trump. Bueno, y esto es muy interesante. Ian Bremmer, analista geopolítico, dice que el principal riesgo político en el mundo es Trump. No es China, no es Irán. Es el presidente de los Estados Unidos y la incertidumbre que le genera. Y dentro de este modelo Milei tenemos el equilibrio fiscal, pero también algo de lo que vos hablas mucho, que es la transición económica, ¿no? Que se mueva la brújula de la industria bonaerense al petróleo, la energía en Neuquén. Vamos a generalizar. ¿Qué implica esto? Recién hablabas del empleo, se destruye y se crea, pero ¿qué implica a largo plazo? Buenísimo. Aprovecho para hacer otra comparación con Alfonsín, que a ninguno de los dos le gustaría, pero me baso en Pablo Gerchunov, el planiferio invertido. Él dice, no es que Alfonsín olió la época. Alfonsín siempre pensó lo mismo, democracia. Y después la época se encontró con él. Bueno, Milei tiene la suerte de que se le une la política y la economía. A él lo votó el interior. No porque tuviera un proyecto de desarrollo para el interior, sino porque el interior se rebeló contra el trío pandémico, contra la cuarentena impuesta desde el obelisco. Y su programa, o las ventajas comparativas y la innovación tecnológica, favorecen al interior. Entonces, la gente que lo vota se beneficia con el rumbo económico, que no es dependiente del gobierno, es dependiente del mundo. Es una afortunada coincidencia. Pero son menos. Sí. Hay un proceso de migraciones internas reversas, que es mucho menor, pero no nos olvidemos que el conurbano se llenó de a poco, no fue de un día para el otro, son años de familias trasladándose de un lugar a otro. Ahora hay decenas de familias llegando a Neuquén todos los días. Y no hay infraestructura para recibirlos, ni la están construyendo a la velocidad necesaria. Pero hay otras provincias que van a absorber también. Para mí lo más interesante es que Milei disocia el resultado de la responsabilidad. La provincia de Buenos Aires no se va a salvar porque los que no tienen trabajo se vayan a Neuquén. Muchos desempleados van a quedar en la provincia de Buenos Aires. La cualidad política de Milei es que se lo va a adjudicar al gobernador. La culpa va a ser del que gobierna la provincia de Buenos Aires, no del que gobierna el país. Claro. Andrés, refraseo algo, digamos, que dijiste en Radio con vos, creo, el otro día con Tenenbaum, que, estas son mis palabras, que Milei es como una especie de gran bufete, un tenedor libre o un desayuno continental, y el electorado argentino va y agarra lo que le interesa. Batalla cultural, quizás no tanto, equilibrio fiscal puede ser, control de la protesta social, puede ser también. Podemos hacer un doble clic en ese concepto, me pareció muy interesante. Casi un elogio al electorado argentino, hiciste. El electorado argentino es bastante sofisticado y al mismo tiempo muy pragmático. Se pueden ser las dos cosas a la vez. Pragmático significa que no es religioso. Hay valores que definen votos. En Estados Unidos, la cuestión del aborto es fundamental, la homosexualidad en muchos casos, el conservadurismo, la cuestión religiosa. En Argentina quieren que baje la inflación. Pero esto ya lo sabíamos de antes. El dólar, ¿quién vio un dólar? Bueno, si ustedes ven un dólar, sabe que en el dólar está escrito In God We Trust. En Brasil, los reales tienen escrito Deus seja louvado. Dios está en los billetes. Brasil y Estados Unidos son muy religiosos. Acá tenemos todavía algunos símbolos masones y animalitos. Bueno, eso le permite a la gente hacer esta selección. Y ven en Milei lo que quieren ver, lo que a ellos les sirve, lo que ellos necesitan. Y Milei tuvo la habilidad de mostrarse como ese prisma que ofrece varias cosas a la vez. Y la que no te gusta no te importa. Porque ¿quién hubiera pensado que ganaba alguien que elogiaba a Margaret Thatcher?
Y la gente lo votó porque dice, me gusta el tipo este que le refriega en la cara lo de Margaret Thatcher y los niños y los órganos. Que dice cosas con las que no estoy de acuerdo necesariamente, pero lo hace para molestar a estos a los que yo quiero molestar. Okay. Tengo una para ir cerrando. Karina Milei, ¿cómo la definirías? ¿Hay Javier sin Karina? ¿Qué rol tiene ella hoy para explicarlo fácil? Yo no conozco personalmente, más allá de vista, me los crucé nada más, pero no hablé nunca con ninguno de los dos. La impresión que tenemos es que Javier tiene capacidades sociales limitadas. Y ella actúa como membrana osmótica, las expresiones de Pañi, es decir, es la que lo conecta con el mundo. Ella es una persona normal. Y su misión en la vida y en el gobierno es cuidar a su hermano, cuidar a Javier. Hasta ahora uno tiende a pensar que no estaba cumpliendo el objetivo, porque con Adorni lo estaba hundiendo. Y sin embargo, la información que tenemos es que ella se dio cuenta antes que tenía que largarlo a Adorni, que estaba haciéndole daño a Javier y al gobierno. Así que no me lo imagino a él sin ella. Creo que ella sin él sería una persona normal. Él sin ella no sería normal. Capaz que ni con ella lo es. Andrés, muchas gracias por venir. Ale, Denise. Gracias. Bueno, es el último programa de Denise, que sigue su carrera por otros lares. Cierra un capítulo breve, pero muy exitoso y memorable en El Economista TV. Así que, Denise, muchos éxitos. Siempre será tu casa esta. Muchas gracias por todo este ciclo compartido. Gracias, Ale, por el espacio siempre. A la producción también y a Juan, por último, que compartí un tiempo y fue un honor tenerlo como jefe y sobre todo conocerlo como persona. Así que gracias y gracias, Andrés, por venir hoy también. Un honor estar en tu último programa. Muchas gracias. Gracias a los dos. Nos vemos el martes que viene. Chao, muy buenas noches. Ternium. Acero para hacer. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Cada aeropuerto se identifica con 3 letras y cada pasajero también. Ella es Sean. Ella es Fan. Ríe. Y ellos están donde quieren estar. Acá, hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Todos los días un quilombo esto. Y ahora encima acampan acá. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires Ciudad.